Es. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, estimados amigos. Les saluda su servidor, Armando Villa, en compañía del doctor. José Padilla Hernández, servidor y amigo, estimado Armando. En esta ocasión, fíjense que tenemos para ustedes el cierre del año. Y como tal, bueno, pues tenemos que tocar puntos que son muy relevantes, de aspectos que, bueno, pues sucedieron en el año, José. Noticias buenas. Recuento de los daños. Recuento de los daños, algunas positivas. Algunas no tan positivas. Podríamos decir que sí, existen noticias positivas. Bueno, vamos a ver y ya cada uno de nuestros amigos decidirá si efectivamente les deja algo favorable que tienen que tomar en cuenta el año siguiente, ¿no? Es decir, y ya no tanto el año siguiente, sino la semana que entra. Ya, a partir del lunes 3 de enero del año 2022, que está próximo por darle la bienvenida, ¿no? Sí, claro. Entonces, estimados amigos, bueno, pues vamos a tener un programa muy interesante. Vamos a estar platicando, pues justamente de las reformas, el impacto que tienen, pero no solo de esas reformas, sino de algunos acontecimientos que han venido suscitándose en este último trimestre, José. Y yo no diría trimestre, sino semestre, porque dijimos que después de las elecciones iban a pasar cosas, ¿verdad? Cosas interesantes. Interesantes, bueno, más que interesantes, demasiado, ¿verdad? Demasiado importantes para todos nuestros amigos. Así es que, bueno, pues los invitamos a que se queden a este su programa Cada en Vivo. Y bueno, participen, ya saben, pueden plantearnos todas las preguntas que ustedes quieran, sus cuestionamientos, sus observaciones, sus comentarios, que aquí estamos para servirles, José. Armando, claro que sí. Y pues como bien lo apuntas, pues este año 2021 fue un año bastante interesante, lleno de reformas, pues no solamente fiscales, laborales. Pues el 24 todo el mundo andaba pidiendo su Navidad y el día de ayer las autoridades fiscales te mandaron tu Navidad, Armando. Sí, ¿verdad? Las famosas Sí. reglas de la resolución miscelánea que están totalmente relacionadas con la reforma fiscal que entra en vigencia el 1 de enero del año siguiente. Fíjate que curiosamente siempre las publicaban ese día, hoy 28 de diciembre, mejor conocido como el Día de los Santos Inocentes, ¿no? Pues es que han de decir, es que ¿saben qué? Ustedes pensaron que en la reforma que habían propuesto eso era lo que iban a dejar y pues resulta que siempre no. Que la miscelánea hacen y publican cosas a veces distintas. E incluso que van más allá de lo que señala la ley, Armando. Y pues precisamente este tipo de programas pues nos ayudan a compartir pues lo que observamos en estas reglas, que de alguna manera las tienen que considerar, porque ya saben que si no, se aparece Lolita. Claro. Ustedes saben, estimados amigos, que siempre nuestra firme intención es generar en ustedes ese sentido de la investigación, de la lectura, del análisis, inclusive del debate, ¿verdad? De estas disposiciones, no solo fiscales, sino todo lo que tiene que ver con la materia en este ejercicio profesional de la contaduría, de la administración, pero inclusive también para nuestros amigos empresarios, José, para la toma de decisiones. Porque fíjate algo antes de entrar, amigos, José. Resulta que recibo una llamada el día de hoy y esto ha sucedido ya muy recurrentemente. Oye, Armando, fíjate que me llegó una notificación por correo. ¿De qué? No, pues del SAT. No, pues del SAT, de que me están invitando. ¿A dónde te están invitando? ¿Te están invitando a una fiesta? ¿A dónde te están invitando? ¿A la pachanga de Navidad o de Año Nuevo? ¿A dónde te están invitando? Bueno, pues me están invitando a corregir mi situación fiscal. Y entonces se espantan inmediatamente, José. Se espantan, algo sucede. Y hemos venido diciendo aquí en este programa que había que acostumbrarnos a esa relación con la autoridad, Así que va a ser más cercana a esa relación y que no hay necesidad de estarse espantando. Y para ello, bueno, pues es necesario también que este tipo de programas, este tipo de información se extienda a los empresarios, a quienes toman esas decisiones, para que estén un poco más tranquilos, pero sobre todo para que tomen decisiones acertadas, José. Ciertamente, Armando, y yo creo que ellos son los primeros interesados en qué, en saber cómo se van a aplicar las disposiciones fiscales para el año siguiente, toda vez que esto repercute en su patrimonio. Recuerda tú que con base en la riqueza que se genere, tienen que mocharse con el fisco con su parte que les corresponde. Luego entonces,
pues tienen que estar enterados de bien a bien cómo es que se van a aplicar las leyes, y en este caso pues precisamente de eso se trata. Porque además, Armando, valdría la pena que les recordáramos a las personas que nos siguen a través de sus medios que tenemos ya en puerta un seminario de actualización fiscal en donde vamos a tocar puntos laborales, fiscales, seguridad social y obviamente los medios de defensa. Acuérdate que básicamente nuestro interés es dar a conocer las disposiciones de una manera que se tenga pues prevención en los dineros de las empresas, precisamente para que se apliquen las leyes pues de manera correcta y el día de mañana no se genere una contingencia con la cual tengas que implementar algún medio de defensa. Pero bueno, hay algunos que se van hasta las últimas, ¿no? También hay medios de defensa que les podemos compartir precisamente para que, pues para que puedan estar en aptitud de poder defenderse en contra de las autoridades fiscales. Entonces, pues hay que recordarles que tenemos este seminario que inicia pues ya el día 14 de enero del año 2022. Serán los fines de semana para que ahí tengan en qué divertirse los viernes, toda vez que la pandemia todavía, como no ha terminado al 100%, pues que aprovechen los viernes, ¿no? Qué mejor que actualizarse, conocer. Y además ahorita que estemos en ese rollo de ponerle la lupa a las reglas de la resolución miscelánea, que de verdad esos señores del SAT como que cada vez se la prolongan más, ¿no? Fíjate que ahí hay un aspecto muy relevante que me gustaría realizar el matiz y que siempre lo hemos hecho. Y a colación de lo que nos comenta nuestro amigo Julio Jacob. Saludos, Julio, fue mi alumno. Saludos. Oye, aprendió algo porque Brenda. En el sentido de, recuerden ustedes, estimados amigos, que lo que diga o establezca la autoridad y asimismo también lo que nuestros legisladores tengan a bien realizar o incorporar en las reformas fiscales, pues tenemos que observar siempre esos principios constitucionales de las contribuciones, esas violaciones a los derechos humanos, por virtud justamente del estudio de esos elementos que deben de incorporarse en la legislación tributaria. En ese marco al que nos debemos de apegar todos los contribuyentes, pues es necesario entrar al estudio con profundidad. El tema del acreditamiento del IVA no es que no estuviera permitido, es que era una violación, que eso es distinto, era una violación. Y esta violación a ese procedimiento legislativo por virtud de lo que dejaron incorporado y omitieron matizar, bueno, por eso se podría considerar que quizás no estaba permitido, pero eso eran violaciones justamente de principios constitucionales de las contribuciones. Esto nos lleva a que si la autoridad en un acto administrativo pretendiera determinar el rechazo de esos acreditamientos, bueno, pues entonces estaríamos en posibilidades de defendernos de esos actos administrativos. Y esto es parte fundamental justamente de ese estudio, José. Claro. El llevar a la materia de la aplicación precisa, exacta de las disposiciones, brindándole seguridad jurídica al contribuyente. Porque en ese sentido, si no estaba incorporado lo del acreditamiento, no estaba matizado, ¿no?, por la autoridad, lo de la posibilidad del acreditamiento, en reciclo resulta que pues no se podía hacer. No, espérame, eso era violación de principios constitucionales. Y esto me llevaba a que, pues lo que nosotros estábamos sugiriendo a nuestros clientes, y lo sugerimos, porque inclusive el subsanarlo por resolución miscelánea no se subsana nada, José. Porque recordamos que la resolución miscelánea ni en un sentido ni en otro puede ir más allá. No obstante, la miscelánea se entiende desde su objetivo principal es conceder beneficios, ¿verdad? No obligaciones. Así es. Que vamos a ver aquí en el estudio a veces que sí nos impone obligaciones. Y que fíjate que yo creo que ciertamente cuando comentábamos precisamente este tema de si se tenía derecho o no al acreditamiento, si bien es cierto que era una violación a las cuestiones constitucionales y que había una incertidumbre de saber si se tenía o no, ya ves que comentábamos que incluso podía llegarse al grado de implementar algún medio de defensa. Sí, claro. Yo creo que con esta regla y atendiendo a la esencia de la resolución miscelánea de acuerdo a lo que señala el 33 fracción primera inciso G, al generarte un derecho que a lo mejor ya estaba implícito en la ley, pero había una incertidumbre al yo interpretar de manera
correlacionada a los preceptos correspondientes, y entonces ahí es en donde se generaba la incertidumbre. Con esta disposición, con esta regla administrativa, ya no hay necesidad del medio de defensa. Y te está diciendo lo que, pues de alguna manera te tenía que haber dicho sin decirlo, Armando, y pues ya tienes el derecho al acreditamiento. Se cumple, insisto, la esencia de te genera un derecho. Porque pues el 33 te dice que las autoridades fiscales, en aras de el mejor cumplimiento de la aplicación de las disposiciones fiscales, pues aquí se logra, se le pone una paloma a la autoridad. A mí lo que no me gusta es cómo es que a través de una regla se hace o se parcha, porque podría verlo de otra manera, se está parchando lo que la ley dejó de señalarte de manera puntual, Armando. Porque ese es el punto en lo central. personal, el creador de esta regla administrativa está yendo más allá de lo que se supone le hubiese correspondido al poder legislativo, porque para eso se supone que tendría que tener. Ahora bien, fíjate, si nos vamos más a fondo, es que el Armando, poder legislativo efectivamente legisla. Pero aquí desafortunadamente el poder estamos... legislativo, José, pues el poder legislativo simplemente palomea, no legisla. Pues, nada más. Es más, no le mueve ni una coma. sí, y tan no le mueve ni una coma hay mucho payaso que lo dejaron ahí, así. que caray, perdón por la expresión, pero no merece otro apelativo, y que conste que no dije todos, dije ni siquiera estoy diciendo quiénes, Pero casi la mayoría. pues lo que tú dices, la mayoría. levantar la mano, se abstiene de levantar la mano, no dices sí, no dices no, dices caray. Entonces, ¿para qué carajo los queremos tener ahí? Una de las partes relevantes de esto es, en este caso hicieron correctamente la corrección. Subsanaron el parche que dices. Pero la parte relevante es entrar al estudio justamente de esos preceptos constitucionales, esos derechos humanos, para que sepa que no se encuentran en un total estado de indefensión, estimados amigos, colegas, contadores, administradores, empresarios. No nos encontramos en un total estado de indefensión. Es decir, si analizamos lo que dispone la ley a la luz de los preceptos constitucionales, José, podemos encontrar muchísimas cosas en donde la autoridad se excede. Y esto que había sucedido era un exceso de la autoridad, porque dice, se va, ¿no? Es decir, les doy, pero les quito a lo mejor. O en otro sentido, tal vez la omisión, ¿no? Como pasa en otros elementos también que existen en la reforma y que también, por vía de resolución miscelánea, pues existe una inconsistencia. Fíjate que me acordé de algo que me vino a la mente por este tipo de detalles. Yo recuerdo cuando era pequeño me mandaban por las tortillas y me decían, tráete 1,5 kilos de tortillas. Ya yo iba bien cantando, contento, bailando, cantando, voy por las tortillas. Y iba cantando y ya llegaba la tortilla. ¿Cuánto me dijeron? 0,5 kilos de tortillas. No, pues pedía 0,5 kilos de tortillas. Entonces dije, pues era niño, como que no sabía la diferencia. Ya regresaba bien contento con mi 0,5 kilos de tortillas. Pues así, mira, perdón por la analogía, pero ¿quién creó este reciclo? Pues el Ejecutivo. El Ejecutivo. ¿Y quién lo está parchando? El Ejecutivo. ¿Se le olvidó? No. Dices, oye. No. A ver, pero ¿cuándo han hecho las cosas bien, José? Pues por eso por eso puse el ejemplo de cuando yo era así, me mandaban por las tortillas. Digo, oye, no deberían de ponerle ejecutivo, no deberían de ponerle ahí de otro nivel, pero que no sea ejecutivo, ¿no? Porque se supone que el ejecutivo. Pero te das cuenta, fíjate cómo te venden la idea. Porque ahora con una regla te venden el favor. Te doy oportunidad de que acredites aún cuando la ley no lo señale. Porque así lo dice. Siempre y cuando este IVA tenga su origen en partidas de erogaciones que sean deducibles, estrictamente necesarias, etc. Oye, pues eso lo hubieras puesto en la ley. Se supone que... A mí la verdad es que me da pena ajena que con un parche a la ley, y además, lo peor, te lo venden como un favor, Armando. Pues fíjate que realmente yo lo que les digo a nuestros estimados amigos es de que, bueno, pues eso nos favorece, José. Eso nos favorece, ¿por qué? Pues porque les genera muchas dudas, ¿no? Sí. Genera muchas dudas,
Y entonces entrar al estudio justamente de las normas, de su análisis, bueno, pues te da la oportunidad de ampliar ese criterio que tienes de aplicación y te sales, José. Necesariamente, amigos, en el momento en el que ustedes hagan un ejercicio de análisis, de investigación, de lectura profunda, por cualquier vía, José, es más, déjame decirte, las disposiciones fiscales deben de ser claras, tienen que estar alejadas de tecnicismos que dificulten justamente su aplicación y su interpretación. Pero lo que yo les planteo es, en la medida en la que ustedes llegan a ese estudio, bueno, pues entonces te encuentras con qué, pues con que tienes la solución. Y esa solución es, a ver, espera, la autoridad puede hacer lo que la ley le concede, le faculta, nada más. Y no puede ir más allá. Y en esos principios constitucionales, José, consagrados, por supuesto, 14, 16, 31, fracción cuarta de la Constitución, ¿qué tenemos? Bueno, pues tenemos el principio de legalidad. Así es. Vertiente, reserva de ley, subordinación jerárquica. Como es los otros casos también. Así es. Que tenemos en donde hay discrepancia también con esto de la resolución miscelánea. Sí, aquí hay otra regla de miscelánea que pues yo no lo puedo leer de otra manera que no haya sido, pues yo me paso por el arco del triunfo la ley y aquí solo mis papas son las que crujen. Así lo dice. No. A ver, cuéntales de qué se trata. Pues mira, efectivamente, como bien lo había comentado, el día de ayer, 27 de diciembre del año 2021, pues se publican las reglas de resolución miscelánea. Y hay una regla que está muy interesante y que tiene que ver obviamente con pues la reforma fiscal. Y va a seguir dando ese reciclo, ¿eh? Sí, no va a dar para va a mucho. seguir dando, Va a dar para va a mucho dar cuando para en mucho. el camino la autoridad se tope con pared. Como siempre. Como siempre. Fíjate que hay una regla, y es precisamente la regla 3.13.6, que hace mención, te dice qué va a pasar cuando en la ley, en el 113, párrafo tercero, te decía, oye, contribuyente, acuérdate que cuando tú hayas rebasado de 3,5 millones, o cuando tú no hayas cumplido alguna de las obligaciones señaladas en el 113G o 113I, a partir del mes siguiente, del mes inmediato siguiente, vas a regresarte a tributar en el régimen que te corresponde. Por ejemplo, podría ser Sí, claro. sección primera, capítulo 2, actividades empresariales, régimen general o servicios profesionales. Y hacer tu cálculo de acuerdo al 106. Ya sabemos, ingresos, menos deducciones, menos PTU, menos pérdidas fiscales, aplicas tarifa y lo que resulte. Y vas acumulando. Pero nada más, así te lo dice la ley. Pero nunca te dice que te regreses. Nunca. Y ahora la regla te dice... ¿Será que no quiso decir eso al principio? ¿Será que se le olvidó? ¿Será que lo que estábamos diciendo que no? Se le olvidó. ¿Qué se piensan le olvidó, ustedes, amigos? se le olvidó, no sabía, o en el camino cantando y voy por las tortillas. ¿Serán tan inteligentes, José, amigos, nuestros legisladores, que quieren decir una cosa disfrazada de otra, o que se les olvida? Es decir, por omisión legislativa, José. O laguna. Las omisiones legislativas te llevan a las lagunas. Exacto. Te llevan a las lagunas. Entonces, fíjate, ahora la regla, para que nuestra gente que nos sigue pues esté en contexto, me voy a permitirle esa Adelante. me encanta decir por esa porción normativa, aunque aquí es una administrativa. En el párrafo segundo de esta regla, insisto, la regla 3.13.6, dice, en el mes en que se actualice cualquiera de estos supuestos, los que acabamos de comentar, con los contribuyentes deberán, fíjate, es a la web.com. Deberán O sea, presentar, sales. así es, al mes siguiente las declaraciones complementarias de los meses anteriores del mismo ejercicio y realizar la determinación de sus pagos provisionales de conformidad con lo dispuesto en los artículos 106, servicios profesionales y actividades empresariales, y 116, arrendamiento, según corresponda, pudiendo disminuir los pagos efectuados, esa no. Es decir, la ley te dice en el mes siguiente y síguete, ¿sale? En el régimen que te corresponda. Vamos a leer el 113E para que veamos exactamente cuál es la discrepancia, cuál es ese vicio de ilegalidad
Y esto es interesantísimo para que ustedes puedan sacar sus propias conclusiones. Y estamos hablando del 113E, párrafo tercero, ¿verdad? Y vámonos nada más en lo relativo del valor. No les serán aplicables los contribuyentes las disposiciones de esta sección, debiendo pagar el impuesto respectivo de conformidad con las disposiciones del título 4, capítulo 2, sección 1 o capítulo 3 de esta ley, según corresponda, a partir, José, a partir del mes siguiente a la fecha en que tales ingresos excedan la referida cantidad. Punto. En su caso, las autoridades fiscales podrán asignar al contribuyente el régimen que corresponda. Nada más. Te digo, nada más cámbiate de carril y sigue tu paso. Ya, a partir del mes siguiente. Así es. Que es justamente lo que nosotros interpretamos y de hecho aplicamos porque lo hicimos en los cursos y les dijimos, de aquí hacia adelante, Claro. señores, de aquí hacia adelante, pero Que no olvidemos el pasado. O sea, a ver, espera, no te tienes que regresar porque no lo dice la ley. ¿No? Pero a través de la regla, Ahora la regla dice, no, tu pasado no lo olvido. ¿se acuerdan de todavía sé lo que hiciste el verano pasado? Exacto. Todavía sé lo que... Dice, a ver, ¿qué sucede aquí? Principios constitucionales de las contribuciones, artículo 31, fracción cuarta. Legalidad, dice. Obligaciones. ¿Cuáles son las obligaciones? De contribuir para los gastos públicos, así de la federación, de los estados, de los municipios, de manera proporcional, equitativa, que dispongan, ¿quiénes, José? Las leyes. Que dispongan las leyes, estimados amigos. Las leyes. Y entonces vamos a preguntarle a nuestro auditorio, a ver, señores, contadores, administradores, amigos, ¿la resolución miscelánea es una ley, José? No, obviamente. ¿Será una ley la resolución miscelánea? Lo podemos considerar como una ley, así como los criterios normativos y los criterios no vinculativos, Así es. que es en donde tratan igual también de remediar muchas cosas y de decirle al contribuyente, a ver, espérate, esto yo lo aplico así, ¿verdad? Aun y cuando eso vaya por encima Así es. de lo que dispone la ley. Y si es entonces, a partir de lo que disponen las leyes, esa discrepancia, esa incongruencia nos lleva a esas ilegalidades. Y yo no sé, Armando, si quieras darlo como regalo de Navidad, ¿qué procedería en este caso? Porque diría uno, bueno, ok, si es ilegal, o por ahí escuché a alguno decir que yo no me sumo a esa idea inconstitucional, ¿qué procede en ese momento? ¿O lo veríamos en el seminario? Lo vamos a ver en el seminario, por supuesto, al dotarlo de ilegalidad, José. Claro. La ilegalidad se da en el sentido de violación a un precepto constitucional. Al darse la violación de un precepto constitucional, existen jurisprudencias y tesis aisladas que nos señalan. Dentro de lo que son la aplicación del marco tributario, este mismo debe de encontrarse en una ley aplicable al caso concreto, señalándonos cuáles son las conductas, cuáles son los actos que regula cada uno de ellos. De tal suerte que en esa estructura de todo este sistema tributario existen los reglamentos, pero el reglamento, la resolución miscelánea y las disposiciones de los criterios normativos o no vinculativos, que son los que aplicamos en esta materia, no son sujetos del procedimiento legislativo, José. No son sujetos del procedimiento legislativo porque es una facultad reglamentaria. ¿Es una facultad de quién? Del Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo no es el legislativo, por eso la división de poderes, ¿de acuerdo? El procedimiento legislativo del 72 y 73 constitucionales. Ahora bien, cuando un reglamento o una resolución miscelánea va más allá de lo que dispone la ley, entonces es cuando se violenta, se infringe, se incumple ese precepto constitucional de legalidad en su vertiente de reserva de ley o subordinación. Aquí sabes cuál es la situación, Armando, que como el Poder Legislativo no hace su chamba, entonces si tú le cuentas esto a un chico de 15, 16 años y él te pregunta, oye, pero a ver, ¿quién creó el reciclo? Y tú le dices, pues el Poder Ejecutivo a través de su secretario de Hacienda, de acuerdo a la Ley Orgánica de la Administración Pública. Y te sigue preguntando, ¿y quién crea estas reglas? Pues el Poder Ejecutivo. Así, oye, ¿y entonces por qué este tipo de deficiencias? ¿Por qué no se atendió precisamente esos principios constitucionales? ¿Por qué el Poder Legislativo no hizo su chamba de acuerdo al 72, inciso, apartado H?
constitucional. Esa es la parte que nos está fallando, ¿no? Porque precisamente por eso nos encontramos con este tipo de situaciones. Esas fallas son históricas, José. Históricas y de ahí, pero no de este sexenio. Pero cada vez se enfatizan más, ¿no? Cada vez quedan en evidencia así a lo bárbaro. Y bueno, pues acuérdate nada más del IETU, acuérdate del IDE, acuérdate del impuesto suntuario. O sea, cada sexenio es lo mismo. Sucede que no hacen su trabajo como efectivamente lo dices, pero yo iría más allá. Ese 31 fracción cuarta, acá, fíjate, cada vez lo veo casi igual que al 123 apartado A, fracción 6, que refiere al salario mínimo, que dice que será suficiente. ¿De verdad eso suena como una utopía? Bueno, pues es suficiente porque las personas que determinan que es lo suficiente, pues así ya lo concluyeron, ¿no? Y lo avala el Poder Judicial. Y lo avala el Poder Judicial. Dice, bueno, a consideración de quién es suficiente, ¿no? A consideración de quién es la legalidad. Bueno, ahí se da la ilegalidad. Y bueno, aquí nada más como una entrada para el seminario. Bueno, pues recordemos que aquí en estos casos, dentro de los medios de defensa, bueno, pues existe en primerísimo lugar para estos efectos, cuando se advierten estos vicios de inconstitucionalidad, pues bueno, pues está la procedencia del amparo, o en su caso, bueno, pues no consentir el acto. Esto quiere decir que, pues yo no me voy a regresar, que me lo determine la autoridad, y entonces ante ello vienen los otros medios de defensa, ¿verdad? Que se puedan llevar a cabo. Y así, bueno, no solo este caso, sino hay varios supuestos dentro de las reglas de la resolución miscelánea, que inclusive cuando se van a estos supuestos, José, se declara la inconstitucionalidad, fíjate, de esa regla de resolución miscelánea. Ha pasado en algunos otros casos. Inclusive cuando lo de la contabilidad electrónica, ¿te acuerdas? Del famoso anexo 24, ¿no? Que venía en inglés y no venía en español y demás. Bueno, pues cuando no se apega, ¿verdad?, a lo que dispone la ley, bueno, pues entonces ahí es en donde se da justamente esa inconstitucionalidad o esa ilegalidad en la que se ubica el Ejecutivo. ¿Por falta de qué? Pues a lo mejor por falta de estudio, sí es cierto. Y si así entramos en varias reglas, existen otras disposiciones que podríamos señalarlos, pero lo señalamos en el seminario, José. Existe otro supuesto también que querías incluirlo para nuestros amigos. El de la 3.1320. Ah, sí. Precisamente era el que contaba Julio, saludos, el tema del derecho al acreditamiento para personas físicas del reciclo. Pero aquí hay una parte adicional que suena muy interesante en esa regla 13.13.20, que es la que hace referencia a esto que estamos comentando, en un párrafo segundo que fíjate que señala lo siguiente. Tratándose de contribuyentes que se encuentren exentos del pago del ISR en los términos del noveno párrafo del mencionado artículo 113E, solo procederá siempre que se pague el impuesto correspondiente por los ingresos que se consideren exentos. Es decir, se está refiriendo a las personas físicas que tributaban o tributarán hasta el 31 de diciembre del año que fenece, pues en las agapes. Ya ves que tenían ciertos ingresos exentos. Ahora como eliminan esa parte de este régimen y los porque incorporan ahora al reciclo, te dicen, bueno, puedes estar aquí en reciclos, pero solamente te va a dar la oportunidad de hasta 900,000 pesos de ingresos exentos. Y aquí te dice, ¿y aquí qué pasa con el IVA? Porque a mí también me van a trasladar IVA, ¿estás de acuerdo? Sí, claro. Entonces aquí te dice, bueno, sí, quiero entenderlo así. Solo procederá, quiero pensar que se está refiriendo al acreditamiento, solo procederá siempre que se pague el impuesto correspondiente por los ingresos que se consideren exentos. Aquí como que te está dando la idea de que... O sea, ¿quieres acreditar? Paga el impuesto sobre la renta. Exacto, es tu boleto de entrada. ¿Quieres acreditar? Paga el impuesto sobre la renta, ¿no? Aquí tú dices, pues aquí el fisco ya dijo, pues aquí ya me agarré yo para tener algo de ingreso, ¿no? Sí, claro. Pero si pagas el impuesto sobre la renta, bueno, sí va a ser menos el impuesto sobre la renta. Pues ahí la verdad sí va a ser menos. Es bueno que la gente que estará en este régimen, que haga su cálculo y que vea si vale la pena. Que haga su cálculo, ¿no? Que valga la pena. Pues ya nada más por la tasa, pues sí es menos. Claro. Pues sí es menos. Pues, si fuera en otro caso, en el régimen general de ley, pues estamos hablando de otra cosa. ¿Te das cuenta como este régimen sencillo del que hablaba la titular del SAT,
decía que ya no ibas a necesitar un contador, Armando. Ahí está la prueba de que es lo contrario. No, y aparte de eso, se viene aquí un tema que no lo estamos tomando en cuenta. Y bueno, ya se los habíamos platicado con anterioridad. Esto es simplemente un análisis de inconstitucionalidad. Pero a ver, ¿qué es lo que sucede con estos del reciclo en el inicio de la vigencia? Pues van a tener que presentar sus avisos. Eso es lo de menos. Presentan sus avisos y se acaba el problema. Pero lo relevante y lo de fondo, José, es en el momento en el que van a cumplir con sus obligaciones, la determinación de los impuestos, ¿verdad? Lo que no saben es de que van a tener ya sus declaraciones prellenadas. Bien, eso es lo que va a suceder. Lo que no saben es de que, porque aparte tienen algunos beneficios, ¿verdad? De que no van a presentar DIO. Sí es. No van a presentar DIO, no tienen que enviar su Contabilidad contabilidad mensual. Ah, mira qué beneficios, Digamos qué bonito. que ese es un beneficio, pero eso te lo ¡Qué concede bonito! otra regla de miscelánea. Sí, pero qué bonito es eso. A ver, qué bonito, ¿seguro? ¿De veras? ¿De veras eso es bonito? Sí, porque resulta que como reformaron también el 17H bis, fracción 7, bueno, pues resulta que ya no vamos a tener, ¿cierra la 7? Sí, ya no, pues ¿qué crees? Es que como le incluyeron ahí las DIOT para las restricciones temporales, pues eso no va a pasar con los reciclos. ¿No? No va a pasar eso, pero ¿qué crees que va a pasar? Pues ¿verdad? Vienen las discrepancias, porque entonces, si te mandan la propuesta, pues no vas a tener otra más que pagar esa propuesta. Es decir, te va a estar controlando. Prácticamente quien va a determinar el impuesto va a ser la autoridad, José. Por eso hace mucho énfasis en la facturación. Claro. ¿Por qué? Bueno, pues porque te va a mandar las propuestas y de esas propuestas tú vas a tener que verificar si corresponde o no corresponde, si son las operaciones que realizaste o no. Cuando en este momento, estimados amigos, ¿qué les podemos decir? En este momento, estimados amigos, sucede que por virtud de esas diferencias que existen entre lo que está en las plataformas y lo que está en las declaraciones mensuales, pues están llegando notificaciones, correos, exhortos, invitaciones, ¿para qué? Para que corrijan la situación fiscal, José. Y entonces esto viene relacionado también con ¿qué? Bueno, pues viene relacionado con las reformas en la expedición también de los comprobantes fiscales. Porque entonces también tenemos que incorporar ahí las nuevas obligaciones de esos comprobantes fiscales. Y entonces sucede que, a ver, espera, no es tan bonito. Desde el punto de vista económico, José, pues puede ser que sí, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Cuánto es? Hasta el 2%, ¿no? 2.5. 2.5% de impuesto, 2.5% de impuesto. Fíjense nada más. Ahora nos dice Guillermo Aranda López, ahora los RIF que se vuelven reciclos deberán pagar el IVA cuando... Causado. Total, menos acreditable. Menos acreditable a una operación con el público en general. A una operación con el público en general. Pues sí. Sí. Claro. Pues sí, claro. Va a ser como cualquier contribuyente, vaya. Del RIF. Pero si ya venían tributando en RIF, José, traen los mismos beneficios. Sí, pero dice que se vuelvan reciclo. Si tú te vuelves reciclo, ya pierdes aquellos. Ojo. Ok, pero si se vuelven reciclo. Sí, claro. Okay, si se vuelven reciclo. Estamos contestando a su pregunta. Si se vuelve reciclo, Guillermo, pero si sigue, porque los del RIF pueden seguir con el RIF. No, claro. Y pueden seguir con esos beneficios, Guillermo. Sí. ¿Sale? Los del RIF pueden seguir con esos beneficios. ¿Sale? Entonces, recordemos que los beneficios en materia de IVA y en materia de reducción, pues, que venían en la ley de ingresos de la Federación, en el artículo 23. En el artículo 23 de la ley de ingresos de la Federación, ya no existen, ya no están, José. Se fueron, se esfumaron. Pero si continúan con el reciclo, lo siguen aplicando. ¿Vale? Ahí es en donde estaban, ahí es donde se encontraban. Listo. Bueno, y entonces, José, pues pareciera que sí existen esos beneficios. Van a tener que presentar sus avisos. ¿Cuándo van a presentar sus avisos? ¿A más tardar? El 31 de enero. ¿Más tardar? El 31 de enero. Pero ahora, sucede que si no presentan el aviso, la autoridad los va a mandar, ¿no? Y entonces la autoridad va a tener, si eso va al 31 de enero, fíjense en esto, vamos a plantearnos esto.
Cuando presentan las declaraciones anuales, se supone que tiene que verificar el tema de los importes. No tiene que verificar el tema de los importes, las actividades nada más, ¿no? Ujú. No, sí tiene que verificar los importes hasta el 3.5. Tendría que esperarse entonces hasta la declaración anual, Del 2022. ¿no? Bueno, del 2021. Para que pueda haber los tú ingresos quieres acumulables. cambiar de régimen. Para que pueda haber los ingresos Sí, acumulables. claro. Pero sucede que tienes hasta el 31 de enero 31 de enero. para presentar el aviso. O sea, debes de tener el conocimiento de tus ingresos acumulables hasta antes del 31 de enero. Ujú. Hay que tomarlo en cuenta, porque entonces hay que llevar bien esa información para que podamos cumplir en tiempo con el aviso. De otra manera, pues la autoridad los va a mandar. Pero aquí hay un detalle. Recordemos que en tratándose de personas físicas, pues es opcional, José. Ujú. No es obligatorio. En personas físicas, reciclos, sí. Es opcional el opcional, reciclo. claro. En personas Precisamente- morales es obligatorio. Precisamente por eso te da, ok, ¿quieres optar por cambiar? Tienes el 31 de enero. ¿No quieres? Bueno, no te importa. No me interesa a mí la fecha. No Porque quiero. estás en arrendamiento, estás en servicios profesionales, estás en actividades Actividades empresariales. ¿Verdad? Oye, me quiero cambiar porque es muy atractiva la tasa. Pues tienes Tienes el 31 de enero para comprar tu boleto. Tienes hasta el 31 de enero. Y después, ¿y si no lo hago? ¿Y si no lo hago? ¿Y lo hago después? Fíjense qué interesante es entrar a las... Seguramente ¿no? por allá, por finales de... Abril, ¿no? Por finales de enero te van a mandar una... O después de enero. Te van a... Oye, te voy a dar chance el 28. Te voy a dar chance. ¿Por qué? Porque presentas tu declaración anual en abril, ¿no? sí, claro. O sea, te voy a dar la oportunidad. Es hasta abril cuando presentas la declaración anual, a donde tienes posibilidades de conocer cuánto fue el total de tus ingresos acumulados para ver si estabas en posibilidades o no de poder optar, contador. O sea que no está tan complicado poderlo hacer. Pero, José, a ver, ¿qué ingresos distintos son los que se pueden calcular para el mes de abril? Que no conozcas ya en los pagos provisionales. Pues se supone que ya conoces todo, ¿no? Si tengo Ajá. ingresos por actividades empresariales, servicios profesionales, uso goce. Más adelante hay una regla que te dice que no se consideran ingresos dentro de este límite. Ingresos cuando tú enajenas casa habitación. Se está refiriendo a No, que ingresos esos son, exentos. que son esporádicos. Que esos exentos, ¿no? no forman parte de los 3,5 millones. Para que esos ni los cuentes. Porque puede ser el caso de que no vaya a ser el diablo que una persona física haya vendido una casa que le costó en 3 millones y luego tiene 1 millón en honorarios y dices, chin, ya no puedo. No, sí puedes. Pero ya los conoces, ¿no? No, de conocerlos Es decir, lo conoces. Ya los conocen, amigos, o sea, no hay necesidad de esperarse tanto tiempo. Como esto de conocer, justamente a partir de esas disposiciones, en la medida en la que ustedes conocen y saben lo que tienen que hacer y lo que van a tener que hacer a partir del mes de enero, bueno, pues entonces van tomando las medidas preventivas a las que, bueno, pues tengamos acceso para que no nos ubiquemos en los supuestos, como es el caso, decíamos, en los reciclos, bueno, no les aplica este tema de lo del IVA, ¿no? Lo de las DIOT. Pero esas DIOT se incorporó, decíamos, en el 17 bis como un supuesto más de restricción. Recordemos que se incorporó por vía de la reforma la restricción temporal. En el 17 bis estamos hablando de la restricción temporal, amigos. ¿De qué? De los certificados de sellos digitales. No pueden facturar, José. Cuando existen, se dan esos supuestos de restricciones temporales, ¿de acuerdo? Entonces, incorporaron la presentación de las DIOT para aquellos contribuyentes que estén obligados a presentar las DIOT. Si no presentan esas DIOT, se ubican en los supuestos de restricción temporal. Además, si existen discrepancias, como ya existen ahorita, entre el valor de actos o actividades que tienen, ¿en dónde? Que tienen en las declaraciones, con la información que tiene la autoridad en la plataforma, va a la restricción temporal. Si me lo permites para que la gente que nos ve, darle lectura, Adelante. que sería la fracción 7, como bien lo habías comentado. Correcto. Hace referencia a detecten que el ingreso declarado, el valor de los actos o actividades grabados declarados, así como el impuesto retenido por el contribuyente manifestados en las declaraciones de pagos provisionales o definitivos, de retenciones o del ejercicio, o bien las informativas no concuerdan con los ingresos o valor de los actos o actividades señalados en los comprobantes fiscales, por eso la importancia de los FDIs, en los comprobantes fiscales digitales por internet
sus complementos de pago o estados de cuenta bancarios. CFDIs de ingresos, complementos. Así es, de pago o estados de cuenta Y estados de bancarios, cuenta bancarios. expedientes, documentos o bases de datos que lleven las autoridades fiscales Toda la información. tengan en su poder o a las que tengan acceso. Es decir, aquí la autoridad va a cruzar contra todo. Y hay de ti donde no coincide porque, chaparrito, malas noticias, mala tarde. Restricción temporal de tu certificado de sello digital. ¿Qué creen, estimados amigos? Eso, José, ya está sucediendo en este momento. Esa es una terrible noticia. Ya está sucediendo. ¿Qué está sucediendo? Pero por vía de invitaciones, José. Lo que hace es que nos está mandando invitaciones. Estas invitaciones son informales, dirán muchos colegas fiscalistas, estudiosos de la materia fiscal. Sí, son informales, pero ¿qué sucede? Sucede que si no se atienden, entonces se ubican en los supuestos, amigos, se ubican en esos supuestos. Porque en esas invitaciones que está mandando ya vienen diferencias en IVA, en retenciones, en valor de actos o actividades, en acreditables, en ingresos, en ISR. Señores, ya vienen todo y son 5 años, José. Tienes que conciliar todo contra todo. Y entonces ahí sí ya me dio gusto. Y te tiene que amarrar todo. Todo, ahí sí ya me dio gusto. Y si checa y cuadra, el error es perfecto. Claro. Y entonces ahí encontramos, ahí sí. ¿Sabes qué? ¿Requieres o no requieres? ¿Necesitas o no necesitas de un contador? Pero no solo de un contador, José, sino de un contador especialista. Sí, claro. Porque para estos cruces, hagan sus cruces, amigos. Hagan ustedes sus cruces. Y van a ver las terribles diferencias que se van a encontrar. Hay muchas diferencias, sí, todos van a tener diferencias. Inclusive ustedes como personas físicas. Inclusive con nuestros amigos de la producción, que andan chacoteando, andan ahí whatsappeando, también les van a caer. El Tinder. También a ellos. ¿Por qué? Porque hay diferencias que están saliendo por su propia naturaleza, pero se supone, José, que se van a resolver con el CFDI 4.0. Así es. 4.0. ¿Y qué es el CFDI 4.0? No te pierdas el seminario. Lo vamos a tocar en el seminario. Vamos a ver en el seminario esos datos adicionales que le vas a agregar al 4.0. Porque acuérdate también que en esta materia de CFDIs que hubo de reformas del 29A, en donde le tienes que agregar ya el nombre, la razón social de quien lo expide, así como los datos del código postal y el domicilio fiscal. Dices, hasta es una regla retrógrada. oye, bueno, un paso para adelante, por alguna razón. Hasta payaso de rodeo, ¿no? Déjame decirte que por alguna razón lo hacen para efectos de deducciones. Uh-huh. Para efectos de deducciones, porque si no cumples con todos los requisitos, va para atrás la deducción. Pero además... Si me permites, Guillermo, es otra pregunta que las reglas vienen a aclarar esta parte. Dice Guillermo Aranda, ¿actividades empresariales y arrendamiento pueden ser reciclos si se tienen al mismo tiempo? Sí. Sí, claro. Dice la regla 3.13.4, Guillermo. Siempre y cuando no excedan de los 3.5. Claro, sí. Para los efectos del artículo 113E de la Ley de Renta, las personas físicas que opten por tributar conforme a la sección cuarta del capítulo 2 del título cuarto del mismo ordenamiento deberán hacerlo por la totalidad de sus actividades empresariales, profesionales u otorgamiento del uso o goce temporal de bienes. Es correcto, es correcto. Pueden, sí, migren todos al reciclo, sí, claro, les beneficia, sí, por supuesto, siempre y cuando hagan las cosas bien. Algunos reciclos preguntaban, oye, pero ¿qué tal si yo tengo algún tipo de devolución de mercancía que vendí? Y fíjate que aquí hay algo interesante. Aquí hay una regla que también te dice, no te preocupes. Dice la regla 3.13.13. Para los efectos del artículo 113G, el anual, último párrafo de la Ley de Renta, el importe de las devoluciones, descuentos o bonificaciones podrá ser disminuido de la totalidad de los ingresos percibidos en la declaración anual establecida en el artículo 113F de la ley citada. Siempre que se emita el CFDI correspondiente, es decir, el de la nota de crédito. A ver, espera. Por eso es importante. Y luego por eso platicando, dices, luego sale. Ahí sale, como hay a quienes están viendo, sale luego el chiste. A nosotros nos sale luego. A ver, las devoluciones, descuentos y bonificaciones. ¿Sabe otra vez la regla? 3.13.13. Fue publicada ayer, ¿eh? Ajá. En esta regla dice, o sea, en la declaración anual, José,
O sea, quiere decir que las devoluciones, descuentos y bonificaciones no los puedes aplicar en pagos provisionales. No. No los pueden aplicar en pagos provisionales. Amigos, José, no se puede. Pues esa es una violación constitucional. Se lo llevan para el seminario. Para el seminario ahí ¿Por vamos qué? a analizar con ¿Cuál? Con lupa. ¿Cuál? Proporcionalidad tributaria. Claro. Porque sucede que las devoluciones, descuentos y bonificaciones impactan directamente ¿a dónde, José? En los ingresos. En los ingresos, señores. En tu patrimonio. ¿no? En el patrimonio, por supuesto. ¿Y entonces qué tenemos ahí? Una violación constitucional, José. Totalmente. ¿Cómo crees que está en la declaración anual? Es que son deducciones autorizadas. No, señor, espera, no. Porque eso impacta directamente ¿a dónde? A la utilidad, a los ingresos, a la capacidad contributiva. Porque nunca lo voy a obtener, no me lo van a pagar y te estoy anticipando impuestos que me vas a que me vas a permitir hasta la declaración anual. Listo, ahí tenemos una más. Bueno, así en esto de las devoluciones, y ahorita que estás hablando de las devoluciones, José, bueno, pues fíjate que también dentro de estas reformas a los FDIs, en materia de devoluciones, pues van a tener que justificar esa devolución, José. Sí, ahí sí se la... Decía Pero a yo- mí, fíjate que... Decía cuando iba en la prepa, ahí sí se la prolongaron. Pero déjame decirte algo. Yo considero que la autoridad ahí, permítame decirlo de esta manera, amigos, colegas, incorporaron materialidad. Va la materialidad para los FDIs de ingresos por devoluciones, descuentos, bonificaciones. ¿Por qué va la materialidad? Porque tienen que justificar, señores, el por qué se está dando esa devolución. Tienen que acreditar cuáles fueron las razones, los motivos. ¿Sabes qué es lo que me preocupa, Armando? Que desafortunadamente ya estamos cayendo en algo que se supone tuvo que haber sido toda la vida. Sí, claro. Es decir, si yo vendo y el día de mañana me devuelven, pues obviamente tengo que hacer vamos a llamarlo así, todo el papeleo, registros y lo que fuese necesario para yo aceptar, bueno, más bien tener esa devolución. Me regresan la mercancía, entra a mi almacén, hago la nota de crédito, etc, etc, etc. Y obviamente la materialidad se da desde el momento en que la persona me dice, oye, te voy a devolver la mercancía por N causa, N motivo. Ok, yo la recibo, entra a mi almacén, entradas al almacén, la nota de crédito, insisto, a través del CFDI, los registros correspondientes y lo que fuese necesario. Se acabó. ¿Por qué ahora te dice que tienes que justificar algo que a lo mejor hoy que fue hace poco el tema de el Buen Fin, hoy que están los descuentos, como ya pasó la Navidad, Sí, ya. todos los Y no vendieron nada, tienen que comerciales sacar el inventario. están haciendo descuentos. Sí, por el inventario que tienen ¿Y que cuál va a ser? trasladarlo. Oye, la justificación. Sí, claro. Por una razón. Y efectivamente caemos en lo que tú dices, en la materialidad. Insisto, es algo que se supone que debería haber estado toda la vida. Para quienes hacen esas operaciones y son operaciones reales. Bueno, Pero aquí están tratando a todos como delincuentes. Pero es más, no solo que sean operaciones reales, José, sino que además, fíjate, no solo que necesitan un contador especialista, sino que además se tiene que convertir en un asesor de buen nivel en materia de control interno. Claro. Porque en todo eso que acabas de señalar, José, que es como acreditamos materialidad, que por cierto, en la firma somos especialistas en ello, en temas Y en de el fondo, seminario siempre. se va a dar algo. Y en el seminario, por supuesto que les vamos a dar todas las herramientas para que salgan adelante con materialidad, presuntivas y operaciones inexistentes, incluyendo razón de negocios. ¿Qué va? Ahí te va. En eso sucede que el que va a devolver, cuando está devolviendo la mercancía, el que recibe la mercancía, no sella, no verifica qué mercancía es la que le están devolviendo, no pone fechas, no hace nada, no informa. No le informa a quién tiene que expedir la nota de crédito por esa devolución, no expiden la nota de crédito, entonces las devoluciones. Ahora, si hacen todo eso, pero no le dicen a contabilidad, ¿para qué? Para que registren la devolución. Se dan distorsiones en ese procedimiento. Fallas de control interno, ¿no? Control Como interno. dices. Algo que siempre yo les digo en los cursos, en seminarios, inclusive en las clases, yo siempre les digo, la materialidad la acreditamos con control interno, José. Claro. Con un buen control interno se acaba, lo acabas de decir. Sí, esto ya ha estado siempre, sí, claro, por supuesto, pero además, lo saben, el control interno es un
es el as sobre la manga, pues, para estos efectos. Bueno, a partir de ese control interno, José, el tema de las devoluciones, descuentos y bonificaciones se tiene que justificar. Y en caso de que no se justifique, pues van para atrás, José. Van para atrás. No he dado caso de que la autoridad te revisara, ¿no? Y claro, por supuesto, en el momento que la autoridad lo revise. Pero a ver, señores, ya lo va a tener arriba. Lo tiene arriba. Y de hecho... ¿De qué estás hablando? Me desconcentré de repente. De hecho, recuerden ustedes que tiene todo. Los CFDIs, pues hay CFDIs de los egresos, que son los que se expiden por las devoluciones, los descuentos. Ya está arriba, tiene esa documentación. Inclusive ahorita tiene un estudio. Ya les habíamos hablado de él. Les vamos a contar, algo se llama expediente fiscal único. ¿Sí? En el expediente fiscal único viene, señores, viene toda esa historia de estos 5 años. Ingresos, cuántos CFDIs se expidieron, cuántos de devoluciones, los importes, cuánto de utilidad, cuánto declararon. Viene toda esa historia. Lo está dotando de legalidad nada más para rechazarlo. ¿Por qué lo está dotando de legalidad? Porque ya tenía los elementos. Lo determinaba sin sus actos administrativos y va para atrás. ¿Por qué? Porque no estaba en la ley. ¿Ubicas? ¿Sabes? Aquí, esto tiende a que nos vayamos a que todo sea electrónico. Todo es electrónico. La pregunta es, con todo lo que los documentos que tú escanees, correos electrónicos, etc., y que envíes, ¿para ellos será suficiente para que queden tranquilos de que hubo materialidad? No. Y entonces te van a decir, no hay materialidad, va para atrás. Y hay una razón, hay una razón del por qué. Y esto se da a partir, vuelvo a reiterarlo, de profundizar en el estudio. Señores, en el momento en el que ustedes verifiquen los supuestos de la materialidad, José, de la razón de negocios, de las operaciones inexistentes y de las presuntivas, se van a dar cuenta que la autoridad tiene que facultades discrecionales, José. Porque no nos dicen exactamente con qué documentación acreditas materialidad. Claro. No nos dice, no lo dice la ley, pero ya lo invocamos cantidad de veces en los medios de defensa y nos dicen, no, si es legal, ¿por qué? Pues porque sí respeta la garantía de audiencia y tú puedes demostrarlo. ¿Con qué? Pues con lo que te pide la autoridad. Espérame, sí, pero eso que me pide la autoridad, se lo doy todo y ni dándole todo le resulta favorable. Es decir, ahora sí que con nada la dejo satisfecha. Le damos todo. Así como a las esposas no les das toda la quincena y ni con eso. Hasta el aguinaldo, ¿no? Y ni con eso, pues. ¿Con qué quedará entonces satisfecha la autoridad? Y ahí es en donde ese margen de discrecionalidad nos lleva a fortalecer la argumentación, la información, la documentación con la que pretendemos acreditarlo. Porque además, José, en el momento en el que se den otros supuestos, no solo hay, ejerce facultades de comprobación, te mandan las declaraciones prellenadas, porque acuérdate que dentro del 33 también existen esas facultades, ¿verdad? 33 fracción cuarta, que te va a mandar propuestas de pago de declaraciones prellenadas, que de hecho ya sabemos, para todos nuestros amigos que presentan sus declaraciones, ya sabemos que ya hay renglones que ya vienen prellenados, Sí. ya están ahí y no los puedes mover. Y las discrepancias entonces, me decían algunos contadores, oye, las discrepancias entonces, pues a través de casos de aclaración. Claro. ¿No? A través de casos de aclaración. ¡Qué cosa tan terrible! Esto quiere decir que entonces la autoridad, en este sexenio, José, algo que se ha caracterizado es verdaderamente cumplir con ¿qué? Con el incremento de la fiscalización y maximizar la recaudación. ¿Estarás de acuerdo? Claro. Esa es la intención. Y entonces, ¿por qué sigue en ese nivel tan alto de popularidad? No entiendo. Si a todo el mundo le está mandando ya requerimientos, a todo el mundo le está determinando créditos fiscales, porque tiene... O sea, cuando dices tiene un alto nivel de popularidad, ¿me lo estás diciendo porque hoy es 28 de diciembre o por qué? No, porque sí la tiene, porque sí la tiene. Pues es que desafortunadamente la mayoría es gente popular y es la gente que está recibiendo ayuda. Pero esa ayuda, ¿de dónde viene, hermano? Pues de los que ponemos, de los que trabajamos, de los que generamos, y son a los que nos están dando, pero en la Mauser. Pues, ¿cuánto de la población es gente popular? Y no es que sea despectivo, ni tampoco estoy desdeñando a nadie.
pero estoy diciendo la neta del planeta, hermano. Oye, pero si hasta les dijo a los de la UNAM que ya eran fifís. Es lo que te Y digo. no hicieron nada. Es lo que te digo. Nada. Bueno, no estoy Fíjate incitando que hagan algo, ¿verdad? Pero por lo menos decir algo, ¿no? A ver, algo. Yo no entiendo de verdad eso, porque entonces dice, ¿sabes qué? Esa gente, pues se tiene que quedar, perdón por la palabra, nacieron pobres y entonces para él se tendrán que morir pobres. Porque entonces no tienen aspiraciones de nada. Y entonces no pueden estudiar, es más, no se pueden comprar un carro, váyanse caminando, ¿no? Para eso, A lo más. para eso ya te mandé a hacer el Metrobús, hay varias líneas, Una hasta bicicleta. una pista allí para bicicletas. Saludos, Arturo Carrillo nos dice, vean cómo está la inflación. No, hombre, la inflación. No. Pues ya tenemos que estar ahí desempolvando nuestros libros de B10. ya estaban ahí guardaditos. Los libros de B10 de reexpresión. Vamos de a estados regresar a financieros. que era el componente inflacionario, Componente ¿no? inflacionario. Que era cada mes, ¿no? Era una hombre, locura. o sea, sí, esto de la reexpresión de estados financieros, creo que vamos a regresar a eso. ¿Por qué? Pues porque la autoridad sigue con sus... Bueno, el ejecutivo, ¿no? Aquí hay un tema, fíjate que suena como que interesante, Armando. Ya ves que se reforma también el artículo 23 del Código Fiscal de la Federación que versa sobre la compensación. Algo bonito, una buena noticia. Pues parece ser. Una buena noticia. Nosotros ya lo habíamos dicho. Parece ser, ¿no? Nosotros ya lo habíamos dicho. Sí. Cuando pero- eliminaron la compensación universal, decimos, a ver, señores, no es tan complicado, ¿verdad? Pero si andan como nuestra gente de producción que se está durmiendo, pues entonces sí. Es que acabas de decir algo interesante. La autoridad lo que quiere es recaudar. Y si encuentra a alguien que debía, pues parece ser, oye, tú me debes, yo te debo, ¿por qué no hacemos una compensación de oficio? Y no me importa que sean impuestos de la misma naturaleza. Puede ser diferente. Que sean impuestos Claro, de claro. diferente No, naturaleza. es que me refería al párrafo primero. Ya. Que tiene que ser de la misma Que naturaleza. de la misma Y ahora esta, compensación de oficio, no importa que sean de la misma naturaleza. ¿Estás de acuerdo? Y pues parece ser que ahí hay algo... Fíjate que si piensas mal, quién sabe cómo vayan a hacerle, qué vayan a hacer aquellos malvados que no pudieron compensar el IVA. Porque gracias a ellos nos quitaron la compensación universal, Armando. Sí, claro. Y tú sabes que me refiero a los CEFOS. Sí, claro. Y a los CEDOS. Bueno, pues a los CEDOS. es que, bueno, a ver, aquí llegas a lo mismo otra vez. Pues pagamos siempre justos por pecadores. Bueno, ¿a quién se le ocurre? Es que de verdad, es en serio, estimados amigos, colegas. A ver, ¿cómo es posible que si son EFOS, todavía, José, o EDOS, cualquiera de los dos, todavía se dan el lujo de solicitar devoluciones? Los CEDOS. Todavía se dan el lujo de solicitar devoluciones. Bueno, hazme el favor. Bueno, tal cinismo, pues, de veras eso sí da coraje. No, sí que ellos sí es que los agarren, ¿no? Eso sí que se lo... Ellos sí que los agarren. Pero bueno, aquí la compensación de oficio es una opción que nosotros ya decíamos que se tenía en facultades de comprobación, por supuesto, y lo puedes ejercer a través de medios de defensa si no lo permite. Viene todo un procedimiento Sí, claro. para esta compensación de oficio. No es decir, sí, mira, me debes, Es opcional. me debes. Claro, es opcional, pero viene todo un procedimiento. No, es claro, todo un claro. procedimiento. No es nada más de que, tengo un saldo a favor de IVA y yo te debo renta, me estás determinando renta, pues vamos a compensar los bienes. No, a ver, espérame tantito. Vamos a verificar la procedencia de ese Sí, saldo a claro, favor. porque además no es todos. Sí, claro. No es todos. Sí, claro. Entonces vamos a verlo. Pero Hay un procedimiento que vamos a ver en el seminario, ¿no? pero existe y ahí está. Ese procedimiento se los vamos a dar ahí en el seminario, que por cierto, amigos, antes de que concluyamos, déjenme decirles, les tenemos una buena noticia como fin de año, José. Sí. Para el seminario. Los precios, ¿no? ¿Los precios de transferencia? No, los precios del seminario. Tres precios de transferencia que acuérdense que se los tienen que hacer en operaciones con parte Pues mira, relacionadas. te platico rápidamente, les platico que es un seminario que consta de 4 módulos, renta, IVA, código fiscal y medios de defensa, 5 horas cada uno de ellos y que inicia a partir del viernes 14 de enero, será de las 4 a las 9 de la noche, siendo que es un seminario que consta de 20 horas, tenemos un precio pandilla, dijéramos, cuando estamos entre los cuates, precio pandilla habíamos dicho de un total de 3,480, ¿no? 3,480. Pero para las personas que se registren, que se inscriban durante esta semana, esta última semana del año 2021, pues tendrán un descuento del 50%, siempre y cuando sea los 4 módulos, es decir, el seminario total. Ahora bien, si solamente les interesa código o renta, no lo sé, alguno en particular,
tendrán, pues es un precio de 700 que habíamos dicho, de 840 en total, ¿no? Pues andamos por de seminario, oferta, por acuérdense, módulo. ahorita estamos de oferta, acuérdense así como cuando van a las ferias y se encuentran ahí a la salida y le doy la sábana y le doy la cobija y le doy el colchón y le doy todo. Sí, claro, también se va a otorgar un diploma, Arturo, un diploma por El reconocimiento. reconocimiento. Recordando que tenemos, estamos registrados, tenemos el registro en la Asociación Mexicana de Contadores Públicos y esto les puede servir, les sirve de hecho para los puntos de la norma de educación continua, ¿vale? De la Asociación Mexicana de Y Contadores. ese será el, digamos que lo que se les puede dar como... 50% de descuento para nuestros amigos que nos acompañan ahorita y que se inscriban, que se registren. De aquí al viernes. Desde aquí al viernes. De aquí al viernes. ¿Ok? De aquí para el viernes. Y entonces, bueno, pues ahí tienen las facilidades. Recordando que vamos a tocar puntos profundos, análisis profundo de renta, que hay reformas y de muy algunos importantes. beneficios que se pueden lograr. Beneficios Armando. de las disposiciones fiscales. Que de veras a veces, fíjate que cuando doy pláticas de eso, de los beneficios, José, a veces si dicen, no lo había visto. Pues ahí está. Mira, uno tan sencillo, una probadita, ¿no? Para el año siguiente que entra en vigencia ya el reciclo de personas morales que tributará conforme a flujo, regla general. Yo, persona moral, título 2, puedo deducir sin que le haya pagado. Claro. Y si yo no le pago y aquel no cobra, pues no acumula. Así de sencillo. Por la simetría. Pero evidentemente, Por la simetría. tiene que fortalecer la razón de negocio. ¿Por la simetría o la asimetría? Pues, La simetría o la asimetría. No sé, ustedes decidan por la simetría o la asimetría. Pero bueno, son beneficios que contienen esas disposiciones fiscales que bueno, se los vamos a estar dando a conocer. Para eso es un seminario. Y bueno, también les vamos a decir ahí, José, en esto de los medios de defensa, porque es interesantísimo, que vean que pues la autoridad no puede hacer todo lo que quiera, ¿no? así Le es. vamos a tocar puntos finos. Ahí están ricos, para eso precisamente los precedentes judiciales. para que A ver, espérame, capitalicen. chaparrito. Aquí está la charola. Claro. Pues es lo que les digo siempre, es que cuando llegue el SAT me va a decir y me va a perseguir y me va a meter al bote como ahora los contadores. Como ahora los contadores. A ver, auditores, señores auditores, ¿qué creen? Ahora van a tener que saber cuáles son los delitos, José. Sí, para cuando te refieres al que dictamina. Dictamina, ¿no? Para los que dictaminan, nuestros colegas que dictaminan. Tómala. No, ya, Oye, sí está bonito. Mira, dice. En el dictamen fiscal. Qué bonito, porque recuerden que también se modificó el 32A y ahora ya hay algunos que están obligados a dictaminarse, ¿verdad? 1.250 millones más o menos. Y los que ya estaban opcionales. Pero ahí va, 52. Cuando derivado de elaboración del dictamen, el contador público inscrito tenga conocimiento de que el contribuyente ha incumplido con las disposiciones fiscales y aduaneras o que ha llevado a cabo alguna conducta. Fíjate esto José, es bonito cuando lo analizas, porque ahí te va a mirar. Dice. Cuando ha llevado a cabo alguna conducta que pueda constituir la comisión de un delito fiscal. Toma. ¿Y qué crees que es lo que no les gusta a los contadores? ¿Qué es lo que no ven los contadores? Cuando me toca impartir cursos, diplomados, seminarios, clases de delitos, no les gustan, José. El contador no le gusta el delito, no le gusta ver delitos fiscales. Señores, pues siendo auditores, tendrán que conocer de todos estos delitos fiscales porque tienen que informarlo. Pero ¿qué pasa si no lo informan, José? Bolas. Si no lo informan, viene artículo 96, Código Fiscal de la Federación, es responsable de encubrimiento, responsabilidad de encubrimiento, pero yo no hice nada, estaba en mi muestra. ¿Cómo que va a estar en tu muestra? No pueden estar los delitos en la muestra. Sí están en la muestra, es que yo nada más reviso el 30%. No, señor, tienes que revisar el 70%, no el 30%. Y además tienes que conocer de esos delitos. Va. Resulta, ¿qué pasa? Encubrimiento. Dice, es responsable de encubrimiento en delitos fiscales. ¿Quién?
sin previo acuerdo y sin haber participado en él, después de la ejecución del delito. Ah, espérate. A ver, dice, presuntivamente. Y luego dice, encubrimiento, pero ¿se ejecutó o no se ejecutó? Qué bonito es cuando lo analices. ¿Se ejecutó o no se ejecutó? Déjalo, de todas maneras. La autoridad va a decir si hay ejecutado o no, en el grado de tentativa, ¿verdad? Va. ¿Cuántos años se van? De 3 a 6 años, señores. Señores contadores, auditores, se van de 3 a 6 años. ¿A dónde? Pues allá, José. A donde, ya saben ustedes, donde está Lozoya y donde están Con pura finísima persona, ¿no? puras finas personas, entonces ya sabrán cómo van a salir, ¿verdad? 3 a 6 años, 3 a 6 años de prisión. Entonces, pues es necesario conocerlo, es necesario tomarlo en cuenta, es necesario estudiarlo, por supuesto, desde luego. Señores, Arturo pregunta dónde nos registramos. Les voy a dar un número de WhatsApp al donde se pueden registrar, que es el 55 62 33 49 82. Repito, 55 62 33 49 82. Allí con todo gusto los pueden atender. Digan lo que comentamos, que si se registran en esta semana tienen un descuento del 50%. 50%, tienen descuento del 50%, todos los detalles, los datos los van a poder verificar en la página, que por cierto, síganos en la página, ahí están. ¿Qué está en la página? Están todos los programas. Si no entendieron lo que les dijimos aquí, pues ahora sí que hay que volverlo a leer, ¿verdad? Hay que volver a escucharlo, José. Hay que volverlo a escuchar. Están todos los programas ahí en la página, no solo en la página, también nos pueden ustedes ubicar en YouTube. En YouTube, José. Y en Face están. En bueno, es Facebook y otras redes sociales. Ahí pueden ustedes revisar los programas que hemos tenido, todas las pláticas que tenemos inclusive para ustedes. Nos pueden inclusive mandar por ahí algunos de sus propuestas de programa, preguntas que van a ser resueltas. Es más, fíjense, entran ustedes, revisan el programa, nos hacen la pregunta. Antes del seminario, José, creo que vamos a tener el primer programa del año, la semana que entra. Sí. ¿No? Antes del seminario vamos a tener el primer programa del año, donde tenemos muchas sorpresas para ustedes. Vamos a renovarnos. Vamos a cambiar de producción porque los que tenemos se duermen. Entonces vamos a contratar a algunos que sí estén despiertos. Prometen que los que van a llegar ya no se van a meter al Tinder. Ya no se van a, o van a andar mandando solicitudes ya no van de a estar ahí whatsappeando, ya no van a estar ahí whatsappeando. Tenemos muchas sorpresas para ustedes al inicio del año. Van a ser, por supuesto, favorables. La parte relevante, bueno, pues es el favor de su confianza. Saben que nosotros nos debemos a ellos, José. Así es, Armando, pues gracias a ellos es que tenemos aquí el gusto, el privilegio de estar compartiendo este tipo de temas que nos apasionan. Pues nos gusta disfrutar de ese tipo de observación de la ley. Y pues desafortunadamente, Armando, como aquel programa de aquel célebre personaje que cantaba y me encantaba, lástima que terminó. Las caricaturas de Porky, ¿no? Exacto. Sí, ¿no? De Porky, ¿se acuerdan? No, pues ustedes son millennials o centennials. No, No, acuérdense, nosotros ¿de quién somos estamos hablando? X-Men. Nosotros somos X-Men. Así es el CFDI, ¿no? En versión 4.0. Versión 4.0. Ya todo remasterizado. Oye, también quieren copiarle ahí a los... Sí, oye, al Matrix, que ya viene otra vez. Recargado. Matrix ya viene recargado. Ay, nueva generación, ¿no? O sea, dice CFDI, o sea, tenemos que regresarnos, no sé, a estudiar todo lo del CFDI. Sí, se los vamos a dar en el seminario. Sí, les vamos a decir, ahí están todos los datos. Ponle el 1 acá, ponle el 2 acá, ponle el 3 acá. Aunque de todas maneras, algo va a encontrar la autoridad para decirnos que estuvo mal. Siempre, ¿no? Pareciera una consigna, ¿no? Sin querer se dan un balazo en el pie, Armando. Quieren lana y por otro lado te atoran. Oye, ¿cómo? O sea, ¿es confiscación o de qué se trata? No se entiende. O sea, no se entiende. La confiscación está prohibida. Pues el 22 constitucional lo prohíbe. Pues, ¿qué está pasando ahora? Entonces dices, bueno, a ver, ¿qué pasa? Bueno, sucede nada más que por aquellos que se portan mal, ¿verdad? Y entonces, bueno, pues cumpliendo con el objetivo de incremento de la recaudación, bueno, pues en eso estamos, estimados amigos y colegas. Llegamos al final de nuestro programa, llegamos al final de este año, José, que ha sido un gusto estar contigo, compartiendo esta mesa contigo.
donde hemos tenido, bueno, pues hemos tenido una rica variedad de temas para nuestros amigos. Preparamos muchísimos más Así es. para el año que entra. A partir del favor de su confianza, pues vamos a ver dentro de esas sorpresas, a ver si lo hacemos cada semana, José. Pues si así se da, con todo gusto, Armando. La verdad es que para mí es un honor, es un placer estar aquí contigo. Gente conocedora, gente que de repente nos aventamos nuestros tiros. Y pues solamente así es como se aprende, ¿no? Porque no necesariamente bonito, ¿no? tenemos que coincidir en los puntos de vista, porque de ellos se aprende, ¿no? Claro. Y pues divulgar el conocimiento, que es parte de nuestro ser como catedráticos, que nos encanta estar divulgando el conocimiento y aprovechar estas redes, ¿no? Que es una forma masiva de que llegue el conocimiento a todo el mundo y a título gratuito, además. Sí, claro, por supuesto, desde luego. Recuerden que sin ustedes no somos nada, ¿verdad? Y bueno, pues nos debemos nosotros mucho a la academia, pero también a ese sentido social, José, de poder darles algunas herramientas que les puedan servir a ustedes y que, bueno, sepan cómo utilizarlas y aprovecharlas, ¿verdad? Es decir, que capitalicen bien esta carrera que, bueno, pues les deja mucho, van a vivir de ella, ya viven de ella, ¿verdad? Y bueno, pues no nos queda más que desearles lo mejor de lo mejor este año que viene. Mucha salud, mucho trabajo, José, también. Prosperidad. Prosperidad. Y billetes. Armonía, dinero, lana, por eso tomen el Oye, seminario. te faltó el amor. Amor, bueno, ya saben que Oye, eso, para eso del amor, el calzón rojo. ya saben qué tienen que hacer, ¿no? Digo, ya saben la estrategia, claro, ¿no? sí. Ya Y el saben la amarillo para estrategia. la lana. Nada más que sí tengan dinero, ¿verdad? Para mantener ese amor, porque si no, no va a claro. funcionar. Sí, Acuérdense que cuando dicen que la miseria entra por la puerta, el amor se va por la ventana. Esperemos que no suceda así y que tengan ustedes un maravilloso año. Y bueno, pues a seguirnos cuidando, José, porque esta Así pandemia es. continúa. Igual, muchas felicidades, pásenla bien, pásenla con toda la familia. Mucha salud, prosperidad, lana. Armando, igual, un fuerte abrazo a todos. Farid, muchas felicidades a todos. muchas felicidades. Gracias, nos Farid, por saludan. seguirnos. Arturo, Guillermo, no veo a nadie más para saludarlos. Si alguien se nos va, bueno, ya saben que estamos aquí siempre para servirles. Les agradecemos siempre el favor de su confianza. Compartan, Un like ahí, pónganle un like, compartan el video, suscríbanse para que les lleguen las invitaciones. Estamos cada 15 días. Pero a veces variamos el día, José. Sí. Por las necesidades laborales, variamos los días. Pero si ustedes ya están suscritos, bueno, pues les llega la invitación con la suficiente oportunidad, José. Claro, sí. Que por eso vamos a tener muchas sorpresas con la nueva producción que iniciaremos en este 2022. Y bueno, pensando en que todo salga mejor, pero por supuesto para todos ustedes. Les agradecemos el favor de su confianza, como siempre, su servidor amigo Armando Ramírez Villa. Y José Padilla Hernández. Muchísimas gracias y muchas felicidades. Dios los bendiga.